Bravo, bravo, bravo. Bienvenidos amigos a este su canal holístico, este lugar de la comunidad holística oaxaqueña, donde solamente las personas como mi amiga Venus Rodríguez, que en verdad tienen un legado y un conocimiento, comparten con ustedes y conmigo en este espacio. Pues como la presenté, Venus del Ángel Rodríguez Coronado es oaxaqueña, vecina de El Tule. Ella la podrán haber visto por ahí en esta excelente tienda que es Sabiduría Milenaria, y seguramente han recibido terapia muchos de ustedes también por parte de ella. Venus, bienvenida. Muchas gracias por la ella invitación. es Tonalpouque de la tradición, ¿no? Contadora Así de es. los días, guardiana de la tradición mesoamericana. Así es. Y pues es un placer tenerte por acá. Gracias por haber aceptado la invitación y por favor compártenos en qué consiste esta milenaria sabiduría. Antes que nada agradezco de corazón la invitación que nos han hecho y pues yo realmente soy contadora de los días, que es en zapoteco también se llama Colanig, o para el centro de la República, el planisferio central, se llama Tonalpouque, que viene de tonal, sol o día, y Pouque, que es contador, ¿no? Yo ya tuve la experiencia, fue así como te conocí ya hace Así bastantes es. años Así nos atrás. conocimos. Cuando me hiciste favor de asesorar y hacerme mi carta, por así decirlo, mi cuenta, ¿no? Pero ¿para qué querría uno? Y digo, yo lo tengo muy claro, pero ¿cómo podemos explicar a nuestros amigos para qué querría uno tener una cuenta? Bueno, fíjate, Jorge, que más en estos tiempos buscamos reencontrarnos, pero ¿cómo nos reencontramos si no nos conocemos? Hay personas que dicen, yo sí me conozco. Realmente no nos conocemos porque nos absorbe el mundo externo, ¿no? Correcto. Y no sabemos realmente quiénes somos. Esto da un pie realmente para saber cuál es nuestra verdadera esencia y regresar hacia nosotros, reconocernos realmente quiénes somos, cuál es lo que realmente venimos a hacer, qué actividades, en qué forma debemos de realizarnos en esta vida, a la cual venimos obviamente a aprender, y que de alguna manera nuestra experiencia sea sustanciosa, ¿no? Así como lo decían lo que es más propicio, los abuelos, ¿no? Claro, así como lo decían los abuelos, en el México prehispánico, antes de la conquista, nuestros antepasados vivían muy ligados a su forma natural. Ellos no tenían que irse a reencontrar ahorita con la naturaleza y volver a retomar y ponerse, porque ellos ya vivían, misma. Exactamente, y vivían y se aceptaban tal como ellos eran. Entonces, de esta forma de vida que ellos tenían, pues ha quedado muy poco, ¿no? Y desafortunadamente es como todo, se va a veces tergiversando la información que nos han dejado como legado, se va tergiversando todo el conocimiento que ellos tenían. Yo te tengo dos preguntas. Primero que nada, y para ya no interrumpirte tanto, pero yo sé que tú vienes de un legado familiar, yo sé que tu padre es una eminencia a nivel Mesoamérica y que tú tienes ese legado y ese conocimiento y que me da mucho gusto que se pueda compartir, por un lado. Por otro lado, ¿por qué crees tú que esta era, que en estos años, a última fecha, llámalo Theta Healing, yoga, Diksha, Reiki, terapia de barras, vaya, innombrables. ¿Por qué están surgiendo desde tu visión, desde tu cosmovisión, toda esta cuestión holística y se está retomando y está despertando nuevamente la sabiduría en los seres humanos? Pues creo que hay una necesidad en el ser humano muy grande de... Todo es cíclico en la vida y así lo veían nuestros antepasados también. Entonces, de alguna manera se va a regresar a lo mismo que había anteriormente con seres de luz, pero es un proceso poco a poco, ¿no? De alguna manera nuestros antepasados hablan de esa energía divina que debe de despertarse. De hecho, el señor Cuauhtémoc dice, guardaos nuestros tesoros y cuando sea tiempo, sacadlos a la luz. Y cuando hablamos del señor Cuauhtémoc, hablamos de nuestro emperador. Exacto. ¿Es correcto? Sí, y de un, bueno, el emperador, está bien dicho emperador para que nos quede el concepto, Okay. como todo, sin no entrar en detalle. Del personaje histórico. Exacto, sí. Y de alguna manera este personaje no se refería a tesoros físicos, a oro, a piedras, a plumas ricas o a pieles. Los verdaderos tesoros son intangibles. A nuestro conocimiento que teníamos. Entonces, de alguna manera es parte de nuestro conocimiento esencial que tenemos, ya es tiempo de sacarlo ahora, ¿no? Y es por eso que de alguna manera, pues me da gusto que existan todas las corrientes habidas y por haber,
Pero también creo de alguna manera que somos mexicanos y debemos de ir a lo nuestro principalmente, ¿no? Fíjate que me encanta que lo digas porque yo aquí he comentado ya en el programa que es curioso cómo yo tuve que ir a buscar mi medicina a India. Lo he dicho, ¿no? Y yo he entendido este despertar de conciencia y sé que obedece a un ciclo, precisamente, el famoso Sat Yuga, el que estas cuestiones estén emergiendo. Pero si te pregunto esto es porque también me ha quedado claro que desde los diferentes estudios o relaciones que yo he tenido, todo hace punta en un mismo lugar. Y yo sé que con ello también lo hace el tonali, ¿no? Sí, Entonces, por eso te quería preguntar, ¿qué nos dice la cuenta de por qué a nivel cosmogónico está surgiendo ahora nuevamente este rescate? Pues justamente eso, nuestros antepasados hablaban mucho de la comunidad con la naturaleza, de hecho así vivían ellos, por eso crearon un calendario perfecto, no había necesidad de hacer tantas cosas, sino únicamente obedecer a su naturaleza. Y para ellos la naturaleza es un principio dual por completo, que muchas de las personas, por nuestros prejuicios obviamente también que traemos heredados, pues no permitimos esa parte dual en nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, la dualidad primordial es el Ometeo, que existe, el Dios 2 y la Señora 2. ¿Cómo podríamos, en términos un poquito más sencillos, comentar esta dualidad y este Ometeotl? De alguna manera se ve en lo positivo y lo negativo. En la misma greca que forma un chimali, ahí está la dualidad. En esta parte del caracol, que crea una forma y un vacío, ahí está la dualidad. Pero es 100% sexual, y para ellos todo era sexual. Si no hay dos fuerzas, dos energías que se unan, no había nada para ellos. Entonces, tengo masculino y femenino, tengo día y noche, tengo polaridades. Exacto. Y con esta unión de estas dos, da paso a la creación. Exacto. Entonces, de alguna manera, esa era nuestra visión, ¿no? Ahora yo veo toda esta corriente, y no quiero entrar en detalle tampoco, porque no soy de ninguna corriente y respeto todas, pero el feminismo y que el masculino, de alguna manera a veces tiene que existir el extremismo para que nos demos cuenta y nos den la sacudida, si no, no nos damos cuenta, ¿no? Para poder relajar después. Entonces, pues de alguna manera es esto, pero qué bueno que exige este cambio, ¿no? Qué bueno que está surgiendo, se está dando, se está gestando. Lo único garantizado es el cambio. Exacto, sí, ¿no? Lo único garantizado es el cambio. Constante, todos los días. Y bueno, pues este legado yo lo traigo de mi padre, que efectivamente, como lo cuentas, no porque sea mi padre, señorón, siempre decimos lo mismo, pero no porque sea mi padre, es una gran persona, es un gran ser de mucho conocimiento. Y yo le comento a veces a las personas, a mí en lugar de darme leche materna, me dieron códices. Y me ponían ahí, a ver, siéntate ahí, a ver qué dice, ¿no? Y yo, pues es que no veo nada, ¿no? De niña, desde muy pequeña. Y fue como yo me adentré, pero también fue interés propio. Claro. Entonces, yo después decía, bueno, vamos a meditar con el códice, a ver qué dice, a ver qué habla, porque realmente no es algo que solamente personas especiales, luego dicen, es que traes un don. Cualquier mexicano que tenga el interés lo puede estudiar. La idea es tener disciplina, como en todo, ¿no? Entonces, meditar con los códices es tan fabuloso porque de repente empiezas a soñar, te llegan los mensajes, empiezas como que a ver figuritas por todos lados y así te van cayendo varios 20 decimos, ¿no? Y de alguna manera parte del conocimiento que yo he adquirido pues fue así, por medio de mi papá, porque él así de alguna manera lo estudió. Obviamente él estudió iconografía de tibetana, egipcia, aria, etcétera, una preparación de alguna manera lógica. Pero también aquí en los pueblos de San Agustín Los Ichas se guardan los códices, se guardan el calendario, las cuentas de los calendarios mesoamericanos, y de ahí parte todo, ¿no? Un interés propio. Claro que para darlo a la luz a otras personas hay que tener la preparación y como la dialéctica para poder decirlo, ¿no? Claro. De alguna manera. Entender el idioma para poderlo traducir, explicar y hacer sentir. Exacto. ¿No? Entonces, pues yo realmente me he encontrado con personas que se quedan con una gran satisfacción al conocer su símbolo mexicano, porque de alguna manera te da pie a hacer realmente y a reafirmar lo que estás haciendo. A mí me encantó cuando yo me enteré. Estoy segura de eso y sigo en mi camino. Claro. Cuando me encuentro algunos jóvenes que están indecisos, porque también sirve mucho de orientación vocacional. Claro. Esto te da un panorama de conocer tus características, de saber quién eres y de poder enfocar tu vida a un área específica.
ya sea para una forma productiva, una forma profesional o una satisfacción personal, decir, bueno, yo me quiero dedicar al canto, por ejemplo, independientemente de lo que esté haciendo, yo me quiero dedicar a las artes, también, ¿no? Yo también. Entonces, de alguna manera nos da un pie para que podamos reafirmar lo que realmente... Y me he encontrado doctores, contadores, que desde muy pequeños tuvieron la idea de ser artistas, pero los prejuicios a veces de casa, familiares, el ¿no? condicionamiento. De eso te vas a morir de familiar, hambre, eso claro, no es para ti. Claro. Y de alguna manera ya cuando cumplieron con el compromiso de los padres, con la forma social de familia, ya mantuvieron a los hijos, dicen, ahora sí, hago lo mío. Pues usted nació ya para el arte, ya, ¿no? A los 60 años, digo, está bien, siempre es momento, yo pero siempre digo que siempre va a ser momento, pero qué tal que mejor lo hubiera experimentado desde niño, claro. y hubiera seguido mi sagrada intuición, ¿no? Y algo que me encanta, hablaba de esta convergencia, ¿no? Tú cuando me hiciste favor de enterar de mi signo, por así decirlo, me encantó cuando vi que coincidía con el signo que me fueron a dar del otro lado del mundo. Claro. Entonces, ¿cómo finalmente no tenemos que ir a ninguna parte? Aquí mismo está todo ya. Nuestro aquí nuestra tradición, es ¿no? maravilloso. Así es. Y te comento que en el calendario mesoamericano le podemos llamar azteca, maya, zapoteco, mixteco, cualquiera, porque todos los calendarios tienen la misma forma de contabilidad. Era un sistema de contabilidad que tenían los mesoamericanos. Son 20 símbolos por 13 numerales. Entonces, si tú multiplicas 20 por 13, son 260 días, que es mágicamente lo que duramos en el seno de nuestra madre. Es un ciclo biológico. Entonces, de alguna manera, empezando es algo matemático, no es algo que podamos decir, es por creencia. No, es preciso. ¿no? Es preciso, es algo matemático. Cuando las personas no entendemos de matemática, no podemos entender tampoco nuestra propia naturaleza, porque justamente nuestra naturaleza es matemática, nuestros ciclos son matemáticos, ¿no? Entonces, pues son 20 símbolos, entre ellos tenemos el cocodrilo, el viento, la casa, la lagartija. Los digo en castellano porque en cada uno de los calendarios pues hablan el idioma en el que está escrito, la iconografía en la que está escrita, y puede variar o de acuerdo a la región, puede cambiar un poquito. Por ejemplo, en las zonas donde son pantanosas, pues había cocodrilos. Claro. Pero aquí, por ejemplo, en la Mixteca, que no era tan pantanosa, se referían a la raíz, como el chilaj, que es la raíz, ¿no? Entonces, es el primer símbolo. Y tiene también que ver con la biología del ser humano. Entonces, el cocodrilo es el primer símbolo, después es el viento, la casa, la lagartija, la serpiente, la muerte, el venado, el conejo, el agua, el perro, el mono, la hierba, la caña, el jaguar, el águila, el zopilote rey, el movimiento, el cuchillo, la lluvia y la flor. Los digo en ese orden. Un poquito, aunque no se alcance a apreciar al 100%, pero me encantaría este es un que códice. Un libro de códices. Este es un códice, lo pongo ahí. Precioso, además es todo un arte. Y ahí están los símbolos de los días, justamente que mencioné. Son varias páginas. Este es el códice Borgia, es un códice mixteco y que nos habla de la cuenta calendárica. Hay varios códices, unos son de tipo genealógico, otros son de tipo histórico, como el códice Nutal, que nos habla de 8 venado, pero hay varios códices que son de tipo calendárico. Tenemos el Tonalama del códice Aubin, el Faribayer-Meyer. Hay varios códices que son de tipo calendárico y que van a encontrar la misma secuencia. Inclusive en el calendario azteca vienen exactamente en ese orden en el que los dije, vienen en el calendario azteca, en uno de los aritos que tiene ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera es como los símbolos que se va a encontrar en referencia en cualquier calendario. Y finalmente este punto de convergencia nuevamente, ¿no? Exacto. Las diferentes culturas. Sí, así es. Entonces, pues de alguna manera el día y la trecena, se cuenta por día y trecena, marca toda la personalidad, no la personalidad, digo yo, la esencia de cada ser. Porque muchas veces la personalidad se forja con lo aprendido, con la religión, con la cultura, con lo que lees, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que aprendes. Es una máscara, vehículo que me ayuda a navegar entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Esa es realmente la personalidad. Sí. Pero sí es tu esencia. Esto es la esencia.
Alguien puede decir, no, pues es que yo no me dedico a eso, ¿no? Pues es que realmente no estás en lo que debes de hacer. ¿Qué ¿no? crees? Regrésate a la luz. Así es. Y sale, porque por ejemplo hay personas que inclusive son por naturaleza muy escépticas, y también sale, que son las personas que le ponen coco a todo, digo yo, que son las personas de muerte con casa. Okay. Entonces son personas que dicen, no, yo no creo en eso, ¿no? Sí, compruébamelo, dame, a ver, aliméntame de la razón. Y son personas hasta cierto punto contradictorias. Entonces ya cuando digo que es muerte con casa, hasta hago mi cara así de híjole, mucho gusto en conocerlo. Ay, nos vemos. El tiempo. Pues sí, pero justamente parte de nuestra esencia, creo yo, que es de alguna manera lo que venimos a alimentar o de alguna manera alimentar, o ¿cómo se podría decir? A reforzar, porque va muy ligado a nuestra alma, a nuestro espíritu. Nutrir nuestra esencia, es desvelar nuestra alma, ¿no? Exacto. Es realmente conocernos. Ajá. ¿No? Y yo quiero hacer un hincapié muy claro. Por favor. Esto se llama tonal, que es la energía que tú traes. Cuando llegaron los españoles, obviamente quisieron destruir todo lo que quedaba de nuestra cultura, y de alguna manera en muchos lugares, sobre todo aquí en Oaxaca y algunas zonas de Veracruz, Guerrero, le llamaron tona, porque querían que siguiera persistiendo nuestra cultura, querían que siguiera de alguna manera viendo en qué día nacía cada persona, porque esto lo hacían desde que el niño nacía. A los padres dentro del temazcal mandaban a traer a dos personajes principales. Uno era la partera y otro era el tonalpouqué. Entonces el tonalpouqué iba naciendo el niño y le decían a qué debería de dedicarse. Ya iba sacando la cuenta. Exacto, y entonces ya con esto los padres ya tenían una referencia cómo debería de ser educado. Claro, y eso es algo, perdón que te interrumpa, pero me apasiona tanto el tema, y eso es algo que en Vida Cuántica, que hemos hecho tantos cursos de verano, decimos, por favor, no condicionen a su hijo. Exacto. No porque seas doctor, tu hijo tiene que ser doctor. No porque seas notario, tiene que convertirse en notario. Tu legado es preparar bien la tierra, ¿sí?, para que él crezca y se convierta en la planta que él va a ser. Claro. No lo que tú tengas de expectativa. Exacto. Me encanta que lo comentes. Entonces, de alguna manera, por eso había buenos psicólogos, que eran los tlamatinimis. Un tlamatinimi, cuando tú llegabas, que es parecido a lo que hoy es un psicólogo, ¿no? Él te decía, tú tienes que hacer este y este trabajo porque vienes mal de esto, ¿no? Igual con los médicos, con los TICIT, te veía y tú decías, ¿sabes qué? Vienes mal de esto, vamos a hacer esto para solucionar el problema. De pura mirada, sin que tú le digas algo. Exacto, porque nacían realmente para eso, y entonces conectadísimos con todo, ¿no? Así es. Los corredores, por ejemplo, que nacían en el símbolo del venado, que por eso a Cuauhtémoc le llegaba el pescado fresquecito de Veracruz, porque obviamente lo hacían corriendo. Aquí en México nació la carrera de relevos, justamente, porque hacían eso, se traspasaban, los mensajes llegaban muy rápido. Ahora, bueno, existe el correo y a veces se satura la red y no te llega rápido y el mensaje y estás batallando, ¿no? Pero de alguna manera era seguro esa parte de correo, ¿no? 4 cosechas seguras al año, cultivadas por los conejo, los que nacían en conejo, los que fertilizan la tierra. ¿Qué más te puedo decir? Las construcciones no se caían, ¿no? Con fuertes sismos, ahí todavía permanecen. Los nacidos en casa son los arquitectos. Oye, yo tengo que hablar de este signo. Yo sé que tú eres jaguar, sí, ¿no? ¿Jaguar sí. ¿A qué se dedicaba? A la astronomía, a la astrología. Tenemos aquí en Monte Albán, antes se llamaba el Cerro del Jaguar, Danibelle, en zapoteco, y ahí por eso hay un centro astronómico, porque ahí primero hacían un proceso en Mitla, porque no cualquiera podía conectarse o conocer el universo. Hay una frase de Hermes Trismegisto que a mí me gusta mucho: hómbrete, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Para poderse conocer a uno mismo hay que tener un proceso muy fuerte, introspectivo, que se iba a hacer en el México prehispánico a Mitla. A Mitla se iba a morir. A morir en vida. Exacto. Morir del ego, morir de lo que creo, desdibujarme. Todos los apegos, todas las máscaras, todas las cosas que no servían para conocer a los dioses. Sí, claro. Para conocer a los dioses tenías primero que ir a morir a Mitla. Y posteriormente, por eso hay como un circuito que viene desde Mitla y llega hasta Monte Albán, pasando por Macuilxóchitl, Danibelle, Yagul, Teotitlán del Valle, etcétera.
Y ya después llegabas aquí al Cerro del Jaguar, a Monte Albán ahora, y ya podías como que tener una visión más específica de las estrellas, ¿no? Entonces... Era todo un camino de ascensión. Claro, justamente para autoconocimiento. Y ese es, pues, parte de la misión que traemos los símbolos de Jaguar, ¿no? Entonces, que es un signo muy bonito, el más bonito de todos. La verdad que sí. Jorge también es jaguar, por eso lo dice y por eso dijo, yo tengo que hablar del jaguar. Pero aparte también, pues, es un símbolo que en muchas culturas es respetado porque es el guardián de la montaña, es el guardián de los cerros. Entonces, de alguna manera es como muy, muy fuerte la característica del jaguar, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy esencial. Sí, pero es muy interesante representativa. El cómo nos conocimos, por ejemplo, a través de esta difusión, de este querer abogar o querer que transite la esencia y la luz, y cuando de repente me haces tú también mi cuenta, pues resulta que de alguna forma tenemos esta vibración similar y nos dedicamos a causas similares, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues esta es parte de la... Y bueno, también, porque empecé con lo del tonal, ¿no? Entonces, el nahual es el que nos protege. No he escuchado a mucha gente decir que es la sombra, que es la parte oscura. No, el nahual es la energía que protege a tu tonal. Okay. Entonces, en el México prehispánico se hacía el tonal. Posteriormente, cuando los españoles llegaron, querían destruir toda esta cultura. A muchas personas aquí en Oaxaca fueron encerradas, castigadas, otras metidos a la fuerza a conventos para que los mismos evangelizadores pudieran conocer parte de la cultura, porque también se les hacía interesante. O sea, ellos veían a toda nuestra cultura de una forma interesante, pero traían órdenes de devastación para conquista, imposición, y de alguna manera decían, pero eso también es muy nutridor, eso también es muy rico. Y ¿no? había gente que sí estaba despierta también en España y querían protegerlo. Desafortunadamente también, cuando esto sucedió, pues obedece una época de obscurantismo en la mente de la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, desafortunadamente, en vez de enriquecerse y intercambiar, querían tratar de cortar y someter para tratar de darse fuerza de esa manera. Así es. Tristemente así ha sido la historia. Y entonces después de eso surgió lo que dicen ahora tona. En muchos pueblos se habla de la tona, pero es justamente eso, que es el tonal, pero ya no lo hacían de alguna manera como cuenta calendárica, sino a ver, ponle ahí la ceniza, tírale agua, tierra, a ver qué energía, porque algo nos tiene que decir qué energía está funcionando este día que nació fulanito de tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, y de ahí pues hubo un poquito de tergiversación, ¿no? En este sentido. Entonces, pero fundamentalmente viene de esto. Ahora, el nahual es lo que, como te decía, nos da, son volátiles y nos da protección a nuestra energía. En una parte de los sueños, energética, en el astral, por así decirlo, que nos da también el conocimiento, y en la parte física, pues de alguna manera si sucede de repente algo catastrófico, un siniestro, y tú tienes esa conexión con tu nahual, te ayuda a la protección. Y de ahí, pues algunas entidades que son las energías, por ejemplo, de la lluvia, del sol, digo energías por no utilizar la palabra dioses, pero en realidad son los guardianes de esas energías, ¿no? Del cerro, de la montaña. Por decirlo, entre maestros ascendidos, entidades superiores, son fuerzas mayores a la humana que de alguna forma coadyuvan. Exactamente. Y que también se debe de tener una conexión, ¿no? Muy, muy estrecha con esto, porque nos da el equilibrio, nos ayuda en la materia y energéticamente, ¿no? Seguimos hablando de una dualidad, no solamente energética, sino también en la materia, ¿no? Y así. Entonces, pues no sé, si quieres hacemos uno para que vean de forma práctica. Este programa, amigos, se va a manejar en 2 segmentos, pero por lo pronto vamos a hacer invitación al licenciado Raúl Castellanos, que va a compartir su información personal precisamente para que nuestra amiga Venus pueda elaborar esta cuenta y poderle dar algo de información. Así que, bienvenido, licenciado. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? No, caray.
Los estoy escuchando y estoy sorprendido. Es impresionante la sabiduría, el legado que tiene Venus. Entonces, pues por favor, yo aquí más bien me callo. Pues nada más necesitamos la fecha de nacimiento exacta, día, mes y año, no es necesario la hora. Yo hago un cálculo rápido, matemático, porque esto es rápido. ¿Qué empiezo con el día? Día, mes y año. Día 11. Ajá. Mes 9. 11 de octubre. Septiembre. 11 de septiembre, perdón. En año 1949. 49. No soy yo, ¿verdad? Okay. Es un día muy simbólico. Torres Gemelas, concierto de Avándaro, golpe de estado en Chile, calificación de Carlos Salinas. Fíjate, vamos a hacer algo más interesante y espero que no se incomode la amiga Venus. Yo manejo lo que es la numerología tántrica. Yo ya estoy escuchando tus números, ¿no? El 11 es un número maestro en alma. El 9 está un poquito en una cuestión karmática, pero que tiene que ver con una visión y un manejo psíquico de las cosas. Y luego eres de 1949. El 9, 10, 13, 4 es una mente neutral de regalo, lo cual te permite precisamente esta pluralidad que nos brinda regeneración. Bueno, vamos a ver. Yo ya ¿Qué dice qué viene. 6 conejo en la trecena de la casa. Es usted como el conejo y como la casa. El conejo es el símbolo del romanticismo, por eso es usted muy idealista. El conejo tiene una particularidad. La visión no la tiene muy buena, pero el oído sí. Por eso la naturaleza le dio las orejas muy largas al conejo. Por lo tanto, usted tiene muy buen oído. Puede estar escuchando 2 pláticas al mismo tiempo, puede escuchar lo que se dice en habitaciones continuas, por ejemplo, o de alguna manera estar atento a las cosas. Pero también el conejo es muy pasional. Por eso usted cuando hace algo se adentra demasiado en lo que está haciendo, que se puede estar derrumbando la casa y todo, y usted está súper adentradísimo en lo que está haciendo. El conejo es el símbolo de la fertilidad. Cada 42 días se reproduce, imagínese. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí fue cada algunos años. Al haber nacido en conejo es como el conejo, muy bueno para el campo. Fíjese que usted por temporada se encierra, porque así es el conejo. Y su carácter está regido por la fuerza lunar. De alguna manera, debe usted observar su carácter cuando la luna está llena, cuando la luna está creciente, cuando está nueva y cuando está en menguante, para saber en qué faceta de la luna le afecta más su carácter y de alguna manera pues utilizar una protección. El rojo, colores solares, es muy bueno contra la... Yo siempre uso el rojo es mi color. Su color, el pañuelo, es que ¿no? Es su color, de verdad, es que su color. Al haber nacido en casa, es como la casa un tanto cuanto lógico, matemático y escéptico. Yo hablaba de las personas de casa que siempre le meten coco a las cosas porque todo lo quieren saber de una manera lógica, saber el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, cómo funciona, y de repente pueden causar mucho debate en las pláticas diciendo, a ver, y si le hacemos de esta forma, ¿qué pasaría? A ver, ¿cómo está por aquí? Entonces, de alguna manera es la representación de la cabeza, de la mente, más propiamente de la mente, y por eso usted se hace muchas preguntas lógicas, bueno, el cómo, el cuándo, ¿no? La casa requiere de bases sólidas, de cimientos. Si a usted no le dan bases sólidas de las cosas, es muy difícil que usted las acepte. Por eso siempre requiere nutrir su parte lógica antes de hacer algo. La casa, por eso usted es muy buen psicólogo, y con solo ver a una persona ya sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, qué intenciones tiene y qué es lo que pretende, porque nació en el símbolo de la casa. Al haber nacido en conejo, como el conejo, muy bohemio, muy romántico, muy soñador. ¿Por qué? Porque nació en el símbolo de los conejos. Entonces, el conejo hace, ¿cómo dicen? Castillos de arena en el aire. Por eso se vuelve un aficionado a Playboy también. No, es otra cosa. Puede ser por la pasión, ¿eh? Yo prefiero lo que se puede tocar. De carne y hueso. Sí, es más materia, es tangible. Muy bien. Lo intangible para él no es válido, ¿ves? Entonces sí, es válido eso. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte y pues no se pierdan la próxima semana el desenlace de esta cuenta. Seguiremos aquí con el licenciado Castellanos. Sigue.
Vamos a manejar en 2 segmentos en esta ocasión el programa, si te parece bien. No, claro, ¿No? por supuesto. ¿Cómo ves, Venus? Perfecto. Y ya compartimos un poco más de información. Mientras tanto, que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.